Recording in progress. Buenas noches. El tema que vamos a tocar ahora son trastornos endocrinos. Yo soy la doctora Adriana Molina Rosales, pediatra gastroenteróloga, docente de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. El hipotiroidismo, que es el primer tema que vamos a tocar, existe una clasificación de esta. Esta puede ser primaria, puede ser central o puede ser periférica. La primaria es la más frecuente y esta está relacionado con cambios que están en la propia glándula. Estos pueden ser permanentes, por ejemplo, una agenesia, pueden ser transitorios, por ejemplo, en caso de que sean recién nacidos prematuros, con bajo peso al nacer o estado crítico, pacientes que estén recibiendo antitiroideos o pasos transplacentarios de anticuerpos bloqueadores de los receptores de TSH, deficiencia de yodo también. La parte central o el hipotiroidismo central son cambios en la hipófisis o hipotálamo y el hipotiroidismo periférico es la resistencia de los tejidos diana a la hormona tiroidea. Los datos clínicos que vemos en el hipotiroidismo, es muy interesante mencionar que el 97% de los pacientes con hipotiroidismo tienen una apariencia normal. Antes que se realicen los programas de detección de hipotiroidismo congénito, no era raro que se hiciera el diagnóstico después de los 3 meses. En el 3% de los pacientes que sí tienen alguna apariencia normal o un examen físico alterado, se puede observar hipotensión, macroglosia, mala succión, ictericia persistente. Esta principalmente a predominio indirecto con hiperbilirrubinemia indirecta. Puede existir hernia umbilical, la piel fría, seca, áspera, la fontanela amplia. Puede existir un llanto ronco, puede existir estreñimiento. Se puede dar la eliminación de meconio posterior a las 24 horas de vida. Sabemos que un gran porcentaje de los recién nacidos elimina el meconio, que es la primera defecación entre las 24 y 48 horas. En este caso existe una eliminación de meconio posterior a 24 horas, hay hipotermia, cambios en la succión, en la deglución, puede haber alteración de la frecuencia cardíaca como bradicardia, letargia, hipoactividad, y puede existir una inflamación a nivel facial y un aumento del tamaño de la glándula. Existen los criterios de Letarte que clasifican mediante una puntuación datos clínicos que se presentan en el hipotiroidismo. Estos son el sexo femenino, que va a tener una puntuación de 0,3, una gestación que sea mayor de 40 semanas, ictericia, el peso mayor a 3.500, que presente hernia umbilical, que tengan problemas en la alimentación y otros puntajes que tienen mayor valor, como por ejemplo la hipotonía, el estreñimiento, la macroglosia, la piel malmórea, piel seca, la fontanela posterior mayor a 0,5, la facies típica, ¿no? Que es una facie abotargada con macroglosia, es una facie abotargada, como podemos ver aquí, con mixedema, puede existir mixedema. Hay otros datos de hipotonía, retraso en la maduración ósea, trastornos de la alimentación. Entonces, mediante esta puntuación de criterios de Letarte se puede clasificar en diagnóstico descartados y sumando el puntaje nos da menos de 4 puntos. Diagnóstico probable si es que encontramos de 4 a 7 puntos en este puntaje y el diagnóstico clínico de certeza es cuando encontramos más de 7 puntos. El tamiz metabólico es muy importante. Como hemos mencionado en la introducción, este ha sido implementado debido a que el diagnóstico de hipotiroidismo es importante que se haga de forma oportuna, porque el pronóstico, principalmente neurológico de estos niños, está directamente relacionado con el tiempo en que vamos a diagnosticarlo. El tamiz metabólico
En Bolivia incluye cuatro enfermedades que son el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria y también la fibrosis quística, ¿no? En otros países este tamiz es más amplio, ¿no? Y puede incluir incluso galactosemia u otras enfermedades. Pero este tamiz metabólico incluye el hipotiroidismo, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque la mayoría de los niños que tienen hipotiroidismo congénito tienen síntomas leves. Y cuando ya existen datos clínicos es cuando ya existe un daño neurológico irreversible. Este tamiz no es ley, pero sí es una resolución ministerial, por lo tanto tiene un carácter de obligatoriedad. Es decir, estamos obligados a realizar el tamiz metabólico. La recolección de este tamiz debe ser adecuadamente identificada para, en caso de que sea positivo, nosotros podamos fácilmente identificar a estos pacientes, eh, saber dónde viven, captarlos, completar el perfil de hormonas tiroideas y finalmente tratarlos en el menor tiempo posible. Para realizar el tamiz neonatal, tenemos, es muy importante cómo vamos a tomar el tamiz neonatal, ¿no? Cómo lo vamos a tomar y la muestra que vamos a tomar, ¿no? Se utiliza un papel filtro y se utiliza este tamiz, este papel filtro. Se debe tomar una muestra que debe ser adecuada. Estamos viendo aquí ejemplos cuáles son las muestras adecuadas, ¿no? La sangre cubre cada círculo del papel filtro. La sangre se va a impregnar en el reverso de cada círculo. Una muestra inadecuada puede ser insuficiente, es decir, que no cubra el círculo completo de papel filtro, que la sangre no impregne el reverso, es muy poca cantidad, que la muestra de sangre sea diluida o que sea muy saturada, ¿no? Si hay exceso de sangre o más de una gota depositada en cada círculo o la presencia de coágulos incluso son malas muestras, ¿no? Entonces es importante que el tamiz metabólico se recolecte de forma adecuada. Para tomar la muestra utilizamos, vamos a realizarla en la planta del pie. Se va a utilizar un punzón, se toma la muestra en este sitio que estamos mencionando, el sitio A y el sitio B del talón del recién nacido. Es importante mencionar que la muestra se debe recolectar entre 48 y 72 horas de vida. Es el tiempo ideal. No debería tomarse más de 7 días, ¿no? O sea, lo ideal es que se tome entre 48 y 72 horas de vida. En caso de que se esté dando una alta prematura, se podría tomar la muestra en caso de que existan 24 horas cumplidas del recién nacido y debe ser debidamente identificada, ¿no? El objetivo de realizar este tamiz es iniciar el tratamiento antes de los 15 días, ¿no? Entonces, por esto es obligatorio. Todos deberíamos realizar el tamiz metabólico, explicar a las madres por qué es importante realizar el tamiz metabólico y se debería repetir en 14 días en casos de síndrome de Down, gemelos del mismo sexo, recién nacidos que estén agudamente enfermos, en recién nacidos de bajo peso en los menores de 35 semanas y si es de entre 36 y 37 semanas, se debería repetir en 7 días, ¿no? Entonces, estas son las condiciones en las cuales deberíamos repetir el tamiz metabólico para que sea más confiable. Perdón. Cuando nosotros tenemos un valor de TSH mayor a 10 unidades internacionales por mililitro, como hemos identificado adecuadamente esta muestra, debemos localizar inmediatamente al paciente.
Si se encuentra en un lugar alejado, procurar que llegue lo más pronto a La Paz para completar el perfil tiroideo y confirmar de forma inmediata eh, con este perfil el hipotiroidismo. En caso de que hagamos este perfil tiroideo, vamos a encontrar una TSH elevada y una T3 y una T4 baja, ¿no? Entonces, así es como confirmamos el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa si este paciente es de un lugar muy alejado, ¿no? Por ejemplo, de un lugar que va a tardar días en llegar. En esos casos sí puede estar indicado iniciar solo teniendo una TSH elevada, ¿no? Porque hemos dicho que el hipotiroidismo congénito es la principal causa de retardo mental prevenible. Entonces, es proporcional a los días. Mientras más tardemos, ese daño neurológico que se está produciendo es de forma irreversible, ¿no? No vamos a poder recuperar ese daño. Entonces, si realmente es de un lugar muy alejado, se podría considerar iniciar solo con la TSH, pero lo ideal es que este paciente se complete el perfil tiroideo y en base a este ya se confirme el diagnóstico y se inicia el tratamiento. Se podría utilizar gammagrafía tiroidea, especialmente para detectar tejido ectópico. Se puede hacer un ultrasonido tiroideo que nos puede ayudar a visualizar la ubicación y la anatomía de la glándula. Y también podemos hacer la determinación ósea, ¿no? Que se podría pedir por ejemplo, una radiografía antero-posterior de rodilla. Estos exámenes que acabo de mencionar no deben retrasar el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Es decir, que si nosotros tenemos esta TSH, no debemos esperar tener un ultrasonido para iniciar el tratamiento. No se puede realizar estos exámenes cuando existe alguna sospecha. Sin embargo, la realización de estos no debe retrasar bajo ninguna circunstancia el inicio pronto de las hormonas tiroideas, ¿no? El tratamiento del hipotiroidismo congénito y neonatal debe ser oportuno porque, como ya les he mencionado y lo vuelvo a repetir porque es importante, el daño cerebral está directamente relacionado con la detección y el inicio temprano del tratamiento. Debe realizarse antes de los 15 días y el tratamiento se hace con levotiroxina sintética oral que se da a dosis de 10 a 15 microgramos kilogramo día en ayunas y que debe ser ajustado de acuerdo a la gravedad y la etiología, ¿no? Las dosis pueden variar dependiendo también de la etiología del hipotiroidismo, pero es la dosis recomendada. En relación al hipertiroidismo, es un estado patológico que está caracterizado por un aumento en la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas. Es más raro, se produce de 1,58 en 100.000 recién nacidos. La enfermedad de Graves es rara y es mucho más frecuente en mujeres que hombres en una proporción de 5 a 1. Puede tener muchas etiologías, una de estas es la autoinmune, puede ser causas de la propia glándula, puede existir también causas genéticas, infecciosas, exógenas, y dentro de la fisiopatología existen anticuerpos eh, con inmunoglobulinas G estimulantes contra el receptor TSH, ¿no? Que es denominado TSI. Y además los linfocitos contra estas TCIs que acabamos de mencionar, son los responsables, ¿no? De actuar, ¿no? Estos anticuerpos estimulantes de receptor de TSH, que son los TCI, son producidos por los linfocitos de la tiroides, para explicar un poco mejor. Puede estar causado por el estrés, procedimientos médicos, infecciones previas, fármacos, como por ejemplo la miodarona. Y si tenemos sospecha clínica, que igual es importante tenerla como un indicio inicial del diagnóstico de hipertiroidismo, debemos hacer un perfil tiroideo. En este encontraremos un T4 libre alto y una TSH disminuida, ¿no? Se puede solicitar anticuerpos anti-TSH, que están positivos en la mayoría de los casos,
Y también se puede encontrar anticuerpos antiperoxidasa. En relación a la diabetes mellitus, es un desorden metabólico caracterizado por hiperglucemia crónica como consecuencia de un efecto en la secreción de insulina o su acción en tejidos. Existen varios tipos de diabetes, la uno y la 2 principalmente. También tenemos las diabetes de otras causas y la diabetes gestacional. La diabetes tipo uno es la destrucción autoinmune de las células beta. La diabetes tipo 2 es la pérdida progresiva de la secreción de la insulina, generalmente en el escenario de una insulinoresistencia. Y existen tipos específicos de diabetes, como por ejemplo la diabetes monogénica, diabetes causada por una enfermedad de páncreas exócrino, por ejemplo una fibrosis quística, diabetes química o inducida por fármacos, y la diabetes gestacional que se da en mujeres embarazadas a partir del segundo trimestre del embarazo, que no tenía previamente al embarazo. Dentro de la diabetes mellitus existe una fisiopatología donde hay etapas para el desarrollo de la diabetes. En la etapa uno es donde existen factores genéticos que establecen mediante una expresión de HLA de clase 2 que está ubicado en el brazo corto del cromosoma 6. En la etapa 2 hay una interacción, una interrelación entre factores ambientales, susceptibilidad genética individual, insulinitis y destrucción progresiva de las células betas, pero sin expresión clínica. Y en la etapa 3 hay una duración variable de la declinación gradual de la masa de las células beta. Este es un esquema que muestra cómo el inicio que se da de la diabetes tipo 2 con resistencia a la insulina, que sabemos que esta resistencia a la insulina la podemos observar con muchos datos clínicos en pacientes obesos, ¿no? En niños que son obesos, en los cuales ya vemos datos de acantosis nígricans, la relación cintura-talla alterada mayor a 0.5. Entonces, la alimentación inadecuada, ¿no? Una serie de factores que nos van a llevar a la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina va a causar un aumento en la producción de triglicéridos y ácidos grasos libres y la disminución de la utilización periférica de la glucosa, ¿no? Hay una gluconeogénesis que va a producir glucotoxicidad y lipotoxicidad. Ambos van a producir la apoptosis de la célula beta con disminución de la secreción de insulina, que es finalmente cuando vamos a estar en una etapa 3, ¿no? Inicialmente, cuando existe resistencia a la insulina, este cuadro es reversible, ¿no? Con medidas dietéticas, ejercicio, llevando una vida saludable o implementando en estos niños, en estos adolescentes una vida saludable, podemos revertirlo. Sin embargo, cuando ya existe la apoptosis de células B, esto ya es irreversible, ¿no? Por eso la diabetes mellitus tipo 2 es irreversible. Una vez que se diagnostica, no se cura, solo se controla. Por eso es lo importante de entender por qué partiendo de la resistencia a la insulina vamos a llegar a una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Existen factores de riesgo, antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, fibrosis quística, obesidad, lo que mencionamos, el sedentarismo, el déficit de actividad física. También existe una asociación especialmente la diabetes tipo 1, asociada a otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el hipotiroidismo, hay una asociación de un 7, un 30%, la enfermedad celíaca, una asociación de un 10%, las manifestaciones clínicas van a ser poliuria, polidipsia, nicturia, enuresis, pérdida de peso, polifagia, empiezan a tener visión borrosa, la acantosis nigricans, que voy a mostrarles una imagen posteriormente, que es un dato muy indicativo de resistencia a la insulina y que este paciente tiene un riesgo cardiovascular y metabólico muy alto, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Según la ADA, la diabetes mellitus debe cumplir estos diagnósticos. Glucosa plasmática en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro o más. Glucosa plasmática posterior a la prueba de tolerancia a la glucosa oral mayor a 200 miligramos por decilitro mayor. Síntomas de diabetes con glucosa plasmática al azar mayor a 200 miligramos por decilitro mayor. Y una hemoglobina glucosilada
que sea mayor a 6,5, ¿no? Que es la que nos permite controlar la glucosa en un tiempo mucho mayor, ¿no? De forma retrospectiva nos habla de cómo ha estado la glucosa, eh, en los valores que ha estado manejando este paciente, ¿no? Este cuadro es interesante porque nos hace diferencia, ¿no? Entre características clínicas de la diabetes en niños y adolescentes de la tipo 1 y tipo 2. En relación a la genética, la tipo 1 tiene un componente poligénico, igual que la tipo 2. La edad de inicio es a los 6 meses a adultos jóvenes de la tipo 1 y generalmente la tipo 2 en la pubertad. La presentación clínica es rápida y de curso agudo en la tipo 1 y en la tipo 2 es variable, es lenta, pero va progresando a un cuadro severo. La asociación a la autoinmunidad, pues sí es más evidente en la tipo 1 que en la tipo 2. La cetosis se presenta frecuentemente más en la tipo 1 que en la tipo 2. Y la obesidad es igual de frecuencia que el resto de la población, pero en la tipo 2 hay realmente un aumento en la obesidad para que se desarrolle la tipo 2. En la tipo 1 vamos a encontrar más lo que es la cantosis nigricans en la tipo 2 que en relación a la tipo 1. La frecuencia en porcentaje de los casos en jóvenes, usualmente el 90% se va a dar en una población joven y la tipo 2 en la mayoría de los países menos del 10%, pero esto está aumentando, ¿no? Cada vez se están registrando más adolescentes y población pediátrica que desarrolla diabetes tipo 2. A raíz de la pandemia se ha incrementado la obesidad convirtiéndose prácticamente en una no pandemia de COVID, sino en una pandemia de obesidad. Entonces, cada vez es más frecuente y menos raro encontrar diabetes tipo 2 en la población pediátrica. Padres con diabetes en un 2 a un 4% de los casos en la tipo 1. Y fíjense este dato tan interesante, en la tipo 2 el 80% de los casos tenían padres con diabetes, ¿no? Y eso quiere decir que están en un entorno familiar obesogénico, ¿no? Es una familia que tiene obesidad, que tienen hábitos poco saludables, que no practican ejercicio. Entonces, es importante el antecedente familiar. ¿Cómo podríamos tratar? Cambiando los estilos de vida, modificando la conducta alimentaria, estableciendo actividad física. La metformina podría utilizarse, ¿no? Para el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, esto sí debe ser manejado por un especialista y especialmente en la diabetes tipo 2. Los objetivos terapéuticos son llegar a una glicemia plasmática en ayunas de 70 a 130 miligramos por decilitro o de 90 a 160 miligramos por decilitro postprandial. Ahora vamos al principio de cómo se desarrolla la diabetes tipo 2, que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene muchas definiciones, ¿no? Existen varias escuelas, ¿no? Pero quizás una de las más aplicables es la que ha desarrollado la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la LAD. Es más completa, más práctica y más actual. Los criterios de definición son, sí, son el grupo de edad entre 6 a 18 años y después de esto tenemos 5 criterios, ¿no? Que es el perímetro de cintura, los triglicéridos, la presión arterial, el colesterol, HDL y la glucosa en sangre. La obesidad abdominal que sea mayor o igual al percentil 90 o mayor el del umbral para adultos, ¿no? Para eso tenemos que en pediatría todo lo percentilamos, entonces tenemos percentiles de perímetro abdominal. Triglicéridos que sean mayores o iguales a 150 miligramos por decilitro, la presión arterial, una presión arterial sistólica mayor a 130 o diastólica mayor a 85, el colesterol o HDL menor a 40 y la glucosa en sangre mayor a 100 o que sea una diabetes manifiesta, ¿no? Con los criterios que hemos mencionado, o si es menor a 100, se recomienda una curva de tolerancia a la glucosa. De lo que se trata el síndrome metabólico es que es el principio del desarrollo de una diabetes. Y esta diabetes va a llevar al mayor incremento de enfermedades crónicas no transmisibles. Vale decir, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, que van a llevar finalmente a la muerte de estos pacientes, especialmente en la edad adulta y una mala calidad de vida y a mayor gasto económico
en enfermedades que pudiesen haberse prevenido. La obesidad es una pandemia. Se ha descrito que el 30% de los obesos hacen un síndrome metabólico. La insulina resistencia es el eslabón principal. Disminuye la función del óxido nítrico, incrementa la absorción renal de sodio, potencia la acción de las catecolaminas vasopresoras, produce una dislipidemia heterogénica y modifica los receptores de insulina y produce hiperglicemia, ¿no? Aquí vemos que esta resistencia a la insulina causada por sedentarismo, sobrepeso, etapas donde existe mayor riesgo como la pubertad, mala alimentación van a llevar a hiperglicemia. Se ha visto también que los recién nacidos de bajo peso tienen mayor riesgo a desarrollar obesidad en la edad futura. Esta resistencia a la insulina, que va a llevar a un hiperinsulinismo, una intolerancia a los carbohidratos, finalmente nos va a llevar a una diabetes mellitus tipo 2. El síndrome metabólico existe 5 veces mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, 2 a 3 veces más de desarrollar enfermedad cardiovascular, un infarto se puede dar en un adolescente. Entonces es esta obesidad visceral que va a llevar a la resistencia a la insulina, un síndrome metabólico y finalmente va a llevar a una diabetes. Los factores de riesgo, una madre diabética, diabetes gestacional, macrosomía, lo que les mencionaba, ¿no? Bajo peso al nacer es un factor de riesgo para mayor obesidad en la adolescencia, en la edad adulta y síndrome metabólico. Que sea hijo de padres obesos, hemos visto también eso. Otros factores de riesgo, que existan otras enfermedades como tiroiditis, otro tipo de causas infecciosas, la alimentación con fórmulas lácteas sucedáneas, antecedentes familiares de hipertensión, antecedentes de infarto de miocardio, ¿no? La obesidad y el sobrepeso son frecuentes. El índice de cintura-estatura, que es este que estoy mostrando aquí, que si es un valor mayor a 0,5 indica un riesgo de enfermedad cardiovascular, además de la acantosis nigricans, la hipertensión arterial, el aumento de la circunferencia abdominal, son datos que debemos medir en los pacientes, percentilar en nuestros pacientes, mucho más si vemos que tienen factores de riesgo, ¿no? Entonces debemos hacer este cálculo de índice cintura-estatura para mayor riesgo cardiovascular. Aunque sea un niño, puede presentar infarto. Puede existir acatosis nígricas, como vemos, muchas veces los papás creen que esto es suciedad, ¿no? Que el niño no se está haciendo un buen aseo, pero esto es acantosis nígricas. Y como vemos aquí, esta relación cintura-estatura, acantosis nígricas y el antecedente de diabetes tipo 2 en la familia son los tres parámetros principales que nos hablan del riesgo cardiovascular y metabólico de este paciente, que si los presenta, estamos hablando de un niño o un adolescente que tiene alto riesgo de morir de un infarto, de tener hipertensión arterial. Es importante que siempre percentilemos a los niños, los pesemos, les hagamos talla, saquemos su índice de masa corporal, cuantifiquemos el perímetro de cintura, que si vienen por un resfrío, ¿no? Por otro motivo de consulta y como les hacemos la valoración nutricional, identificamos factores de riesgo en la anamnesis, hagamos la intervención tanto médica, ¿no? Hablemos con los papás de la importancia de que estos niños reciban una atención nutricional, médica, un seguimiento en relación al problema que está cursando. Se debe modificar el estilo de vida, los hábitos nutricionales, se debe hacer un manejo multidisciplinario, cardiólogo, gastroenterólogo, nutricionista, pediatra, eh, si es que hubiera un especialista en deportología, el fisioterapeuta, ¿no? A intentar hacer clínicas de obesidad en los hospitales. Hemos visto un incremento de la obesidad desde la pandemia del COVID muy importante que ha denotado en muchas complicaciones para la población pediátrica, especialmente metabólica y cardiovascular. En cuanto al manejo
farmacológico se ha demostrado, ¿no?, que la metformina puede reducir la insulina resistencia. Sin embargo, existen también controversias en relación a la metformina. Sin embargo, si lo vamos a usar, considerando que son niños, es una población pediátrica, se aconseja que se pueda manejar esto con un especialista que sería un endocrinólogo pediatra, ¿no? Entonces, fomentar el ejercicio y la buena alimentación, ¿no? Muchas gracias por su atención.